En otro medio social, desde el punto de vista del desarrollo del país, con otras formas de actividad, tanto social como económica y política. Les voy a hablar, pues, del llamado acto Roca-Rosemann, o, de otra manera, denominado el Estatuto del Comuniaje. ¿Cómo era el país entonces? ¿Qué situación económica existía en el país? ¿Cómo se enseñaba y se aprendía la historia del país? ¿Cómo se desarrollaba la vida del país? Era presidente de la República entonces el general Agustín P. Justo, un inteligente militar que, además de su profesión militar, también poseía el título de ingeniero civil. Pero además tenía una gran agudeza política, y eso tenemos que reconocerlo. Pero una gran agudeza política era una manera de manejar el país y dirigir a su pueblo. Es decir, ignorar a su pueblo. Lo cierto es que ese país que gobernó el general Justo fue denominado más tarde, como consecuencia de sus actos y de lo que le sucedieron, la década infame. Así la denominó un escritor muy famoso en su época, que fue el que le puso ese apodo, José Luis Torres. Durante esa época, desde el punto de vista político, el pueblo tenía una participación relativa. Digo relativa porque el partido mayoritario estaba excluido de la actividad, que era el radicalismo, que había sido suplantado el gobierno en la Revolución del 30, y posteriormente no participó en las elecciones que llevaron a la presidencia de la República del general Justo. Los únicos que habían participado en oposición a la llamada concordancia que llevó a la presidencia de manera discutible en cuanto a la pureza del sufragio, al general Justo, es decir, la coalición integrada por socialistas y demócratas progresistas, que había llevado como candidato a la presidencia al doctor Lisandro de la Torre. Ese era el panorama político de ese momento. Pero me voy a tener que retrotraer para poder llegar a explicar, o a tratar de explicar, el famoso tratado Roca-Rosemann. La Argentina era, en los hechos, una especie de Estado colaborador de la llamada Gran Bretaña. ¿Por qué digo esto? Y porque los factores de poder genuinos nuestros, la agricultura, la ganadería, tenían una dependencia económica de la Gran Bretaña, que es la que nos compraba tanto los productos de la hacienda como el producto del suelo. Y sin querer, por los sucesos que se fueron desarrollando desde nuestros orígenes, la Argentina se había convertido en una especie de apéndice británico.
Y los mismos políticos se sentían orgullosos de que así fuera. Vamos a ver algunas frases dentro del contexto del tema de hoy. Pero quiero decirles y adelantarles que mi posición al respecto no es precisamente de aquellas que sentían un halago tener como amigo al Reino Unido de Gran Bretaña, sino todo lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque Inglaterra, desde los orígenes de nuestra existencia política, solamente le interesó sacar ventajas de las posiciones argentinas. Y le voy a nombrar, a manera de ejemplo, lo que se fue sucediendo en el tiempo. En el periodo hispano, Inglaterra, proverbial enemiga de España, ejercía en nuestras costas, en el Río de la Plata, un insistente, prolongado y provechoso contrabando. Posteriormente, se le ocurrió, en un momento en que España era aliada de Napoleón, hacer una incursión militar en nuestras costas entre los años 1806 y 1807. La incursión militar resultó fallida, como todos sabemos, de manera que hasta ahí no aparece en el horizonte la amistad que algunos argentinos después entraron a manifestar ruidosamente. Más tarde, tuvieron injerencia desde el Brasil, cuando la corona portuguesa se refugió en esas tierras en razón de la guerra napoleónica. Tuvieron injerencia del Brasil para orientar el pensamiento de muchos de los hombres que formaban parte del proceso de Mayo y luego del proceso emancipador. Eso significó un punto de partida permanente, porque de allí en más Gran Bretaña fue, con respecto a las Provincias Unidas del Río de la Plata, una especie de mentor, de conductor oculto o de elaborador de ideas para provecho propio. Y digo esto porque ustedes recordarán que una de las cosas fundamentales que se produjeron tiempo después de producir la Revolución de Mayo, la Revolución del 8 de octubre de 1812, en esa revolución se había resuelto como punto de partida para el éxito de la misma la Declaración de la Independencia. Pero a Inglaterra en ese momento no le convenía. Y como no le convenía porque era aliada de España contra Napoleón, evitó que se cumpliera uno de los objetivos fundamentales de la Revolución del 12, que trajo como consecuencia la renuncia de uno de los triunviros, que fue Juan José Paso. Fíjense ustedes cómo evolucionan las cosas. Tiempo después, estos amigos permanentes de los intereses argentinos van a tener a Alvear como aliado permanente. Y entonces Alvear llega un momento que, como no puede resolver el problema de la conducción del Estado que se le había confiado, no encuentra nada mejor que ofrecerle al embajador inglés y por su intermedio al primer ministro británico convertir a las Provincias Unidas en una colonia británica. Esto se repite poco y se enseña menos, pero es una realidad. Luego de ello, el país evoluciona y en la reunión anterior
nuestro querido amigo el doctor Bandieri, nos ha explicado cómo fue el primer empréstito que los ingleses tuvieron la generosidad de brindarnos. Más tarde, sobrevino la guerra con el Brasil. El resultado de las armas había sido positivo para nosotros, pero nos costó perder una parte de nuestro territorio, que fue la banda oriental. Y en esa situación, o mejor dicho, en esa consecuencia, tuvo principal intervención el Reino Unido de Gran Bretaña, inventando la necesidad de tener entre Brasil y la Argentina un llamado Estado tapón. ¿Por qué? Porque eso le venía bien a los intereses económicos británicos. Ya durante la Guerra de Independencia habíamos tenido un problema muy grave, que fue el fracaso del convenio que se había iniciado en la entrevista de Punchauca, que de haberse llevado a cabo, la guerra de la independencia hubiera terminado antes, pero no ocurrió. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que impidió la concreción de ese tratado la logia masónica de Cádiz, que tenía su centro principal en Londres, porque a Inglaterra no le convenía tal vez los resultados continentales que hubiese tenido la concreción del Tratado de Punchauca. Son hechos que se fueron sucediendo, pero al mismo tiempo crecía con esa intervención permanente de los intereses británicos una clase dirigente entre nosotros que entendía que Inglaterra era nuestra gran aliada, nuestra gran hermana, y que estaba dispuesta a ayudarnos en todas las circunstancias. Eso no ha sido cierto nunca, sino que Inglaterra siempre tuvo por objetivo propio sus propios intereses, y en lo que ayudó, se ayudó, y en lo que dio, se dio, y en lo que aportó, se aportó. Digamos que ahora, y en este momento, los argentinos tenemos otra razón de agravio para relacionarnos con el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque tenemos muy cerca un hecho donde parte de nuestras generaciones jóvenes rindieron su vida en la recuperación de las Islas Malvinas que ellos nos robaron. Pero todo esto que les estoy diciendo es para decirles a ustedes que el acontecimiento del que vamos a tratar estuvo emparentado enormemente con esa creencia de que el Reino Unido de la Gran Bretaña era un colaborador permanente de la Argentina y un verdadero hermano en el desarrollo del pensamiento democrático, llamarlo de alguna manera. Sabemos que el Reino Unido tenía muchísimas colonias o dominios. Ya en el año 31, 30, los dominios británicos empezaron a desarrollar un proceso de queja respecto a la forma con que se los relacionaba Gran Bretaña, y a reclamarle al reino que si debían entenderse súbditos de esa corona, también debían participar desde el punto de vista de los éxitos económicos o de la producción que podía tener cada una de esas colonias. Y comenzaron a presionar
los intereses del reino. A punto tal que en el año 1932, más precisamente en julio de ese año, los dominios británicos se reunieron con la corona en Ottawa. Y en esa reunión dispusieron la necesidad, o le plantearon, mejor dicho, la necesidad de que el reino colaborase con la producción de sus dominios y que las cosas que adquirían fuera de sus dominios fueran adquiridas, especialmente los que se refieren la carne, los cereales, de sus dominios. Porque si eran parte, o se los consideraba parte del reino, evidentemente tenían que gozar de los beneficios que esa integración significaba. Y ahí acordaron precisamente en Ottawa una serie de medidas de apoyo a su propia producción. Por ejemplo, la aplicación de derechos a productos manufacturados que venían del extranjero. En segundo lugar, el Reino Unido administraría preferentemente la carne y el trigo de los dominios que adquiriría del mismo modo que venía adquiriendo en otros países. Se está hablando en el fondo de esa manifestación de América Latina. Los dominios podían poner trabas a productos de importación en beneficio de los propios dominios. Y sobre todo, que el Reino Unido debía proteger la producción industrial de cada uno de sus dominios. Eso se acordó. Y eso es lo que se denomina el Pacto de Ottawa, por lo cual los dominios vinieron a ser reconocidos como importantes colaboradores del desarrollo de la Gran Bretaña. El pacto que vamos a ver ahora no de ninguna manera inquietó profundamente a Gran Bretaña. Sí, no sé, al llegar al conocimiento nuestro, provocó un gran terror entre los intereses agrícolas-ganaderos argentinos. ¿Por qué pensaron que la exportación de carne que teníamos principal destino, Inglaterra, iba a mermar como consecuencia del Acuerdo de Ottawa? Y se produjo en nuestro medio político y económico, especialmente agroganadero, agroindustrial y ganadero, bien digo, un verdadero estado de temor o de terror, porque ¿qué iba a pasar en la Argentina? ¿Qué crisis se había de producir en la Argentina si Inglaterra dejaba de comprarlos? Entonces aparece una situación muy particular. ¿Por qué? Porque esto era una fantasía en la Argentina, y lo vamos a explicar por qué. En primer lugar, Inglaterra no dejaría de comprar nuestro chiller, y no lo dejaría de comprar en la cantidad que lo venía comprando, o tal vez más, porque era de Sudamérica donde recibía el chiller que no le podían dar las colonias británicas. Y vemos por qué. Ni Australia,
ni Nueva Zelanda podía llevar el Chile desde sus orígenes hasta Londres, porque no aguantaba la posibilidad de su estado de frío. Tampoco podía venir ni de Canadá ni de Sudáfrica, porque Inglaterra a Canadá y a Sudáfrica no le compraba ganado, porque el ganado que tenía Canadá y el ganado que tenía Sudáfrica era de baja calidad, que no tenía ninguna posibilidad de comparación con la producción que surgía de Sudamérica. Fíjese además que el negocio que existía en el territorio americano, especialmente en la Argentina, no iba a ser de ninguna manera disminuido por Inglaterra por varias razones. En primer lugar, porque el chile que se hacía en la Argentina era de producción de novillos de origen británico, de origen inglés. En segundo lugar, se hacía en frigoríficos ingleses. En tercer lugar, con seguros ingleses, de empresas inglesas. De manera que ellos, en el fondo, a pesar de todos los convenios de Ottawa, de lo que se decía, de lo que podían darle o entregarle a sus colonias, la importación de Chile iba a seguir existiendo como hasta ese momento, porque los únicos países que podían brindársela eran los de Sudamérica. Eso es muy importante tener en cuenta, porque la gente de esa época estaba profundamente equivocada. Por otra parte, les aclaro que la Argentina, del total de Chile adquirido por Inglaterra, le exportaba el 88%. El 18% restante eran de otros países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil, Uruguay y, en cierto modo, posiblemente Colombia o Venezuela. Esa era la realidad. Pero acá no, acá seguían pensando de que el peligro para nosotros era la ruina económica, porque nada menos que nuestro mejor aliado en materia económica para poder colocar nuestros productos del suelo en Inglaterra, y que no teníamos otra posibilidad. Los ingleses jamás deben haber pensado en semejante cosa. Jamás deben haber pensado. O por lo menos no hay documentación al respecto. Entonces, ¿qué se pensó? El entonces ministro de Relaciones Exteriores argentino era el doctor Carlos Saavedra Lamas, que, como ustedes saben, fue el primer premio Nobel argentino. Eso por su intervención en la guerra de Chaco. El doctor Carlos Saavedra Lamas propuso la idea de mandar una embajada a Inglaterra para tratar de que nos solucionasen el problema económico que generaba el acuerdo británico firmado en Ottawa. Pero hasta ese momento no había ninguna manifestación al respecto. Había que buscar una excusa. Algo había que decir, porque mandó una delegación para hablar de qué. Y entonces recordaron, estos héroes argentinos, recordaron que en el año 31 habíamos recibido la visita del príncipe de Gales. Y entonces les pareció importante el pensamiento de
en este caso de Saavedra Lamas, enviar una comisión en retribución de la visita recibida en enero 31. Pareció interesantísima la idea, porque era una buena excusa. Llegaban allá y después hablaban de lo que querían hablar, que era la verdadera razón del viaje. Entonces se constituye una comisión. Pero claro, si era un viaje de protocolar, de reciprocidad, nada menos que de la visita del príncipe de Gales, había que mandar una autoridad del país. ¿Y en qué piensan? Bueno, directamente, si no el presidente, el vicepresidente. Y es designado para presidir la delegación argentina el entonces vicepresidente de la República, doctor Julio Argentino Roca, hijo, que conformó la fórmula con Agustín de Justo. Pero claro, no iba a viajar solo, había que buscar quienes lo iban a acompañar. Y fíjense, ¿quiénes son los que lo van a acompañar? Evidentemente, todos los personajes de gran vinculación con el Reino Unido. En primer lugar, un doctor Guillermo Leguizamón, permanente asesor vinculado con las empresas ferroviarias, como todos saben, británicas, y con otras empresas británicas de frigoríficos. En segundo lugar, lo va a acompañar también el doctor Raúl Previch, economista, también al servicio de intereses británicos en aquella época. Y también había que buscar a alguien que tuviese razón directa con el problema existente. Y entonces se eligió al diputado Miguel Ángel Cárcano, diputado nacional por la Concordancia, desde luego, pero de mucha gravitación en el mundo agropecuario. Esa fue la delegación que viajó en representación de los derechos y de la soberanía argentina para tratar con los ingleses, que no tenían ningún problema en ese momento de conversar sobre el tema, sobre todo porque les venía como anillo al dedo semejante viaje, como veremos. Antes de llegar a Londres, uno de los integrantes de esa delegación, el ya mencionado Leguizamón, hizo declaraciones a la prensa británica y dijo: la Argentina, por su interdependencia recíproca y desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Empezamos bien para conversar, para dialogar con un acuerdo para el futuro. Acá, cuando llega la noticia de semejante declaración, el entonces diario La Prensa criticó profundamente esa frase. Profundamente esa frase. Pero ya en Londres, cuando ya llegaron, el que hace declaraciones es el presidente de la comisión, el doctor Roca. El doctor Roca va a decir cosas peores todavía. Va a decir también, además de la independencia, Inglaterra, como la llamamos familiarmente, ha sido nuestra primera amiga, que nos tendía la mano hasta asegurar nuestra independencia, cuando todo se conjuraba en nuestra contra, y que nos prestó la ayuda de sus capitales cuando en los pasos iniciales de nuestra adolescencia apenas éramos dignos de su confianza. Se debía estar refiriendo seguramente al pacto por la Baden-Powell,
siempre con esa generosidad propia que mostró Inglaterra a través de toda su historia, y que, como he señalado, siempre fue con un solo objetivo: el provecho de Gran Bretaña. Lo cierto es que se encontraron después de las reuniones protocolares donde aparecieron estas declaraciones, se encontraron después el ministro inglés Walter Rosman y el doctor Roca, y entraron a la discusión que significaba el conservar las importaciones argentinas en el estado y en condiciones en que se encontraban, frente a la posibilidad de una adquisición de los mismos tipos de mercadería de las colonias británicas. Los ingleses no tuvieron prácticamente ningún problema, sí tuvieron exigencias, porque cuando vieron que la Argentina se manifestaba totalmente alarmada por la pérdida de una economía productiva a través de cómo iban a lograr reemplazar los productos manufacturados que provenían de Inglaterra si Inglaterra no les compraba la carne y los cereales. Inglaterra dispuso, en definitiva, continuar con la compra que indudablemente nunca había pensado en dejar de hacer, porque, vuelvo a repetir, y lo he insistido, el Chile venía de América del Sur y principalmente de la Argentina, y de ninguna otra parte, pero en cambio volvió a firmar un tratado, que es este acuerdo Roca-Roosevelt, con más exigencias para la Argentina. Y voy a citar algunas de ellas porque son importantes de citar. En primer lugar, le exigió, para continuar con el sistema de intercambio, Inglaterra exigió, y Argentina aceptó porque lo firmó, mantener libre de derechos el carbón y todas las demás mercaderías que entonces importaban, libre de derechos. Es decir, que las empresas británicas existentes en la Argentina gozarían de esta franquicia. En segundo lugar, en cuanto a derechos aduaneros, se volvería a las tasas que se pagaban, a las tasas de aforo que se pagaban en el año 30 y que la revolución del 6 de septiembre había aumentado. Y no. Y ahí en más, las tasas volverían a los valores inferiores que pagaban con anterioridad. En tercer lugar, seguir una política de bajas tarifas ferroviarias. Claro, ir a la manera de asegurarse las mismas ganancias en cuanto a la explotación de los ferrocarriles que ellos llevaron a cabo. Más adelante, el cambio para las remesas a Gran Bretaña en ningún caso sería menos favorable que para las remesas que se enviaban a otros países. Y entre otras cosas, por ejemplo, dispensar a las empresas británicas de servicios públicos, el transporte por supuesto, la luz, a servicios públicos que se brindaban en la Argentina, un tratamiento benévolo y la protección de los intereses de las mismas empresas. Antes no pasaba eso, a partir de este tratado empezó a pasar. Es decir, que fuimos a rendir nuestra situación de manera tal de que Inglaterra se hizo más poderosa que nunca en la Argentina.
porque nosotros creíamos que los ingleses no nos iban a comprar más la carne que nosotros producíamos. El tratado se firmó, en principio, y fue puesta en consideración de ambas legislaturas. En el Parlamento británico se aprobó sin ningún problema y rápidamente. Por supuesto, eran todas ganancias. En el Parlamento argentino la situación con algunas características que son propias y peores fueron las consecuencias. En primer lugar se trató en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados los únicos que tuvieron objeciones fueron los socialistas. Objeciones, no obstante lo cual lo aprobaron, perdón. Las objeciones consistían en que iba a ser un problema para el consumo de la población. La mayoría, integrada exclusivamente por la concordancia, porque en ese momento el radicalismo no participaba, la concordancia aprobó el proyecto en bloque. Por supuesto, aprobado por diputados, va al Senado de la Nación. Al Senado de la Nación. En el Senado de la Nación, el miembro informante fue el senador Dr. Rote. Hizo un largo elogio de la labor desarrollada por el vicepresidente Roca en la elaboración y en la firma del acuerdo con Inglaterra y recomendó seriamente la necesidad improrrogable de la firma del mismo. Se alzó allí solamente una voz. Fue precisamente el del doctor Lisandro de la Torre, que en esas circunstancias marcó el día 1 de septiembre una serie de circunstancias que ponían en evidencia lo que significaba la entrega de la economía argentina. Y no solamente la entrega de la economía, sino también lo que era una especie de imperio o de imposición británica, porque el miembro informante había dicho en varias oportunidades de su exposición que Inglaterra quería o Inglaterra no quería, y que se mencionaba reiteradamente lo que quería o lo que admitía y lo que no quería o que no admitía. Y entonces, por supuesto, con razones, de la Torre sostiene que este era un país soberano, que en qué medida podía admitirse decir que Inglaterra quiere o no quiere. Y entonces saltó precisamente el miembro informante, doctor Rote, para decir lo siguiente: la República Argentina, por su economía, no está en condiciones de discutir con Inglaterra, porque fundamentalmente tiene que colocar sus productos del suelo, y por supuesto la ganadería, porque es la única manera que nosotros podamos conseguir productos manufacturados que no sabemos o no podemos hacer. Fíjense lo que esto significa en un Estado soberano. Primero, que era mentira que no pudiéramos o no supiéramos hacer, porque lo hicimos. Y porque desde que Belgrano fue secretario del consulado, se nos enseñó que nosotros debíamos trabajar los productos del suelo para trabajar la materia prima propia. Todo lo que vino después son concesiones
de personajes que en lugar de luchar por el crecimiento de la República, les resultaba mucho mejor el trabajo simple del comerciante. Yo compro tanto y vendo tanto. Esa fue la historia de nuestra economía y esa es la imposibilidad que se anunciaba en ese momento por parte del miembro informante en la Cámara de Senadores de la Nación, que terminó aprobando el Tratado Roca-Roosevelt, a quien con mucha claridad se lo ha denominado el Estatuto del Coloniaje, porque eso era la República Argentina en ese momento del siglo, una colonia británica, que recién va a empezar a levantar cabeza como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitió manejarnos de otra manera. Pero resulta que el hecho de este pacto Roca-Roosevelt, que se extendía del año 33, teóricamente, al año 36, porque esa es la vigencia inicial del pacto, provocó poco tiempo después una situación que fue, y creo por todos conocida, el famoso debate de las carnes del Senado, donde el senador de la Torre hizo una denuncia precisamente en el año 35, manifestando que la carne que se vendía a Gran Bretaña se la vendía en situaciones distintas y especiales. Los grandes frigoríficos compraban la carne libremente y de manera indiscrecional, beneficiando a determinados individuos, por ejemplo, miembros del Poder Ejecutivo de la Nación, o a grandes hacendados también vinculados con el gobierno. Frente a esa situación, sorpresivamente se produce un descubrimiento consecuencia de una información que hace llegar a De la Torre un miembro de la Organización de Estimadores del Puerto de Buenos Aires, donde se manifiesta que las bodegas de los barcos ingleses que llevaban el Chile a Inglaterra se escondían en los fardos planillas reservadas y reales de la contabilidad que llevaban las empresas inglesas. Y se hace una investigación como consecuencia del pedido de la Torre y se descubre realmente que eso era cierto, especialmente por parte del frigorífico Anglo, también de carácter inglés, como comprenderán. Eso trajo como consecuencia una grave discusión en el Congreso y poco tiempo después la comisión integrada por De la Torre, Eduardo Nahuncena y Raúl Serray llegan a la conclusión de que esto es cierto. Además hay un informe contable que va a demostrar la maniobra que se realizaba con los frigoríficos por parte de los ganaderos, algunos de los cuales recibían ventajas especiales por ser de un determinado círculo, entre los cuales se encontraba el entonces ministro de Agricultura, Dr. Dubón. Eso generó después la manifestación por parte de la mayoría de la comisión, que sancionó la actividad de los frigoríficos ingleses y en particular del Anglo, considerando incluso que lo que estaban haciendo era un delito contra el Estado, que la imposición de precios
a escondidas, o la forma como se realizaba el desarrollo de las compras y industrialización, con total exclusión de los intereses argentinos y la imposibilidad de que los frigoríficos argentinos pudiesen ingresar al sistema, cosa que también se señaló con dureza por parte de esa comisión, que en definitiva tuvo una resolución mayoritaria que firmaron Eduardo Lorenzana y Serrey. En tanto, por la minoría de la comisión, de la Torre realiza otro tipo de opinión. La opinión en este caso, de la Torre, era señalar particularmente cómo algunos personajes, especialmente el ministro de Hacienda, se beneficiaba con la venta de su hacienda a los frigoríficos extranjeros. Era cierto, sí, era cierto, pero más importante, sin duda, era lo que sostenía el informe mayoritario de los otros dos senadores, porque esto es un ataque directo a un personaje, es decir, se puso en evidencia una corrupción que me pareció en aquel momento y parece hoy una declaración importante, pero llevar el tema que atacaba a los intereses profundos y nacionales a un problema directamente personal, eso ya tenía un mayor carácter político y excedía los límites de los intereses patrióticos. Sabemos lo que fue ese debate, muy lamentable por el nivel del mismo y su culminación, en el cual tuvieron como principales protagonistas al ministro de Hacienda, doctor Pinedo, y a Alessandro de la Torre, y que terminó muy mal, desgraciadamente, desde el punto de vista de las personas, porque terminó con el asesinato de Enzo Montaverde, que era un senador electo por la provincia de Santa Fe, que quiso asistirlo en un momento determinado del enfrentamiento entre Pinedo, Roy y de la Torre, y como de la Torre se cayó, fue a asistirlo y recibió varios tiros en el pulmón por un famoso comisario de nombre Valdescora, que seguramente al servicio de voy a saber qué intereses intentó matarlo en la Torre, y lo mató a verdadero que ni siquiera se había incorporado todavía a la cámara. Ese es un hecho posterior muy lamentable, muy doloroso, que hasta se ha hecho la película, ¿no? Pero al margen de eso, todo eso es consecuencia de una política que se imponía en la República Argentina desde hacía muchos años, que tal vez desde el punto de vista estrictamente de los intereses económicos, que por las consecuencias se refiere, tuvo su origen en aquella que nos narraba con absoluta serie y sabiduría el doctor Bandieri, el pacto con la Wallen Brothers. Esto es un pacto heredero o sucesor de la actitud argentina con respecto a Gran Bretaña durante muchos años. Fíjense ustedes que el pacto Roca-Roosevelt, que debía terminar en el 36, tuvo que ser revisto a pedido del propio doctor Saavedra Lama, siendo ministro de Relaciones Exteriores, para que se adecuara teniendo en cuenta los escándalos que se habían producido, y se tuvo que adecuar, y la Argentina entonces consiguió colocar en el mercado inglés la carne salada.
En esa circunstancia, cuando se prorrogó el pacto, se prorrogó hasta 1948, precisamente contra el primer gobierno del general Perón, y donde la situación argentina, desde luego, en relación a Gran Bretaña, había cambiado, y entonces nosotros pudimos mandar un poco. Nada más, muchas gracias. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Sí, quería agregar que con respecto a los frigoríficos argentinos, en el pacto de Rotterdam, allí digamos, de la cuota que fijaba Chile, Inglaterra, que podíamos mandarle, el 85% iba a ser manejado por los frigoríficos británicos. El 15% podía ser manejado por frigoríficos nacionales por un añadido absurdo, siempre que no persiguieran un beneficio particular. Una cosa como decirlo, bueno, gratuitamente le damos ese 15%. Y además hubo la extensión con la corporación de transporte, porque que también estaba, digamos, en la letra del pacto, porque digamos, los transportes públicos, la Anglo-Argentina, que era la compañía de tranvías, que manejaba el transporte público en Buenos Aires, tenía la competencia de los colectivos, de estas empresas que habían surgido, y entonces lo que se hizo fue una monopolización del transporte por parte de la Anglo-Argentina, dejando de lado todas estas empresas argentinas, pequeñas empresas que la corporación de transporte. La corporación de transporte, claro. La corporación de transporte. Por eso se hablaba del estatuto del coloniaje. Si todos se entregaban a los ingleses, todo. Ni siquiera los colectivos que fueron producto nuestro. No, también lo incorporaron a la corporación de transportes. Sí. Tuvo una consecuencia inesperada, que es justamente lo que se decía que no podía ocurrir, que fue el desarrollo de la industria argentina. Digamos, ahí, porque todo esto había comenzado en 1929 con la crisis de la libra, Inglaterra abandona el patrón oro, ahí todavía estaba Irigoyen que cierra la caja de conversión para que el oro no se fuera al país, pero en general lo que pasaba es que, digamos, se pagaban los salarios en la Argentina en pesos, moneda nacional, y se vendía el producto en oro o divisas de una enorme. Esta diferencia es lo que había establecido, digamos, lo que estaba en el fondo de toda esta dirigencia que por otro lado después establece todo un intervencionismo en las juntas reguladoras, etc. Pero la industria y, digamos, ahí se desarrolla ese movimiento obrero que luego, en el año, a partir del 43, va a tomar, digamos, otra entidad política a través del secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación de eso. Doctor, un agregadito nada más. Le hago un agregado nada más que con lo que usted dijo. La ley Mitre de ferrocarriles anulaba todo el cobro de impuestos a todas las empresas ferroviarias inglesas, que figuraban como inglesas, y libre incluso de los pagos de barrido y limpieza de los pueblos por donde pasaban. O sea, no aportaban en ningún lado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Y Guillermo Leguizamón fue hecho caballero del Imperio Británico. Esa ley de
Mitre, que otorgaba a los ferrocarriles tierras a los costados de donde pasaban las vías. Todavía hoy tiene zonas, incluso en la capital federal, que no se sabe qué hacer con ellas, porque parezca mentira. Y un ejemplo lo tenemos en Caballito, con el ferrocarril oeste, que no se sabe qué hacer con los costados de los terrenos que son baldíos, infecciosos, además porque están llenos de ratas y de basura, y no se sabe qué hacer. Lamentablemente. La confiscación de bienes más grande que ocurrió en esa oportunidad es del Rosario a Córdoba. 5 leguas derecha e izquierda de la vía fueron expropiadas. Y los fundadores que estaban ahí hace 200 años fueron desalojados por pago vil de un precio fijado por el Estado, por la empresa. Y ahí empieza el origen de los conurbanos. Sí, nuestros queridos... 400.000, más o menos 400.000 empleados quedaron. Bueno, las carretas, los conductores, los que creaban caballos, los que avanzaban, los que hacían atalaje, los que construían los carros, los que se transportaban en el Estado. Así es. Y esa gente que quedó desalojada porque la sacaron con la fuerza pública, fueron a parar a donde podían comer. Esa es la verdad. Sí, lamentablemente esa entrega colonialista argentina, y por eso se hablaba de la década infame. Durante el gobierno de Castillo se produjo un proyecto en el cual Inglaterra gestionó con la Argentina una forma de el pago y la devolución de los ferrocarriles que se hubiera concretado en 1996 y que además, porque esto fue muy interesante, y que además nosotros, como no recibíamos durante la guerra nada de Gran Bretaña, mal nos podíamos dar nada, lo que nos iban a mandar, los productos manufacturados que los ingleses nos daban, iban a ser sus hermanos norteamericanos, o sus hijos, o no sé cómo llamarlos. Pero ¿qué pasaba? Eso permitía que Argentina le iba a seguir mandando los productos de la carne, del suelo, a Inglaterra. Pero como Inglaterra no podía pagar, los iba a pagar con la devolución de los ferrocarriles en esa época. Pero mientras tanto, nosotros recibíamos como parte de pago un préstamo de Estados Unidos de $1 millón. Ojo, en aquel momento era mucha plata, de $1 millón. De manera tal que era un círculo, ¿no? Siempre debíamos nosotros, por supuesto, y nos iban a devolver el material ferroviario en el estado en que se encontraba. Y ese proyecto lo presentó, o se presentó, cuando era ministro de Hacienda, nuevamente, digo nuevamente porque por segunda vez, el doctor Federico Pinedo. Y hubo una denuncia en el Congreso donde se puso en evidencia que ese acuerdo que se estaba por firmar y que estaba a disposición del Congreso para ser debatido, había sido elaborado por el propio Pinedo, porque era el asesor económico de los ferrocarriles. Entonces, él mismo presentó el proyecto como si fuera del Estado, y es el que había preparado para las empresas para presentar al Estado argentino. Y eso lo admite, además lo admite porque, claro, él había trabajado porque le pagaban, era abogado de la empresa. Pero como ministro de la Nación hizo propio el proyecto que era un proyecto pagado por los intereses extranjeros. Diga que ante la denuncia, ¿qué pasó con el señor Pinedo?
Sería un paso. No, el señor Piñón siguió. Esa es nuestra historia, señores. Esa es nuestra historia. Siguió y después fue lamentablemente. convocado por 55. Y hemos sido colonia durante mucho tiempo sin quererlo. Lo de la independencia política es una declaración. No puede haber independencia política sin independencia económica. En este y en cualquier otro país del mundo. Sí, claro. No sé, ¿algo más que preguntar? Sí. Le hago una pregunta, doctor, la siguiente, que siempre me dio curiosidad. No lo escucho bien. Si está la mano, se quiere acercar. Sí, le agradezco entonces. Le hago una pregunta concreta que siempre me intrigó esta situación de que la Gran Depresión del 30, las medidas proteccionistas que toma la Argentina, y estuvo Previs, había después en el gobierno de Justo una política muy desarrollista, la Argentina empieza embrionariamente y de manera fuerte un proceso de industrialización, de infraestructura, Dirección Nacional de Vialidad, el Automóvil Club Argentino, Coninagro, las juntas reguladoras, un sistema proteccionista y de desarrollo de mercado interno, que dio como resultado que en 6 años, entre 1932 y 1938, cuando justo la Argentina duplica su Producto Bruto, después del Pacto Roca-Guzmán. Qué curiosidad, ¿no? Le quería consultar al respecto si tiene alguna reflexión, cómo fue que ocurrió esta contradicción que yo me puse a estudiar y que tiene que ver justamente con un acuerdo que quizás permitió por primera vez cerrar la economía argentina y desarrollarla con crédito propio. Eso. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, Quería hacer su reflexión, no sé si tiene alguna. No, obviamente es un tema de estudio y que no ha sido... No sé si escuchó el disertante. ¿Escuchó la pregunta? Yo creo que... Perdón, ¿escuchó la pregunta o no? No la La escuché bien. reflexión. Perdóneme. No, Por eso no le fue una pedí que se reflexión. La acercara. pregunta, sí, a ver, me acerco porque, bueno, sí. La pregunta es, ¿cómo adjudica usted el desarrollo de la Argentina entre 1932 y 1938 con la protección del mercado interno y el desarrollo de la industria en ese periodo? Que fue uno de los mejores de la historia argentina porque se duplicó el Producto Bruto en 6 años. Bueno, el tema es un tema también que se vincula al pensamiento ideal o a la ideología. El liberalismo, desde luego, encuentra como única salida este sistema de Estado que está dependiendo de, tal vez, de esfuerzos ajenos al país. Pero lo que hubiera sido indispensable, que en ese momento no teníamos hombres decididos a llevarlo a cabo, porque se venía mal de atrás, desde lejos, no teníamos hombres decididos a un cambio de política. Es cierto lo de el lamentable crisis que se vivió a partir del año 29-30. Eso es verdad. Pero ¿hubo algún acto de importancia que cambiara la situación por parte de la política que llevó adelante el gobierno? Porque la política que llevó adelante el gobierno respecto a su relación económica, especialmente con Inglaterra, no varió fundamentalmente. No varió. Ni hubo más industrias, y para peor, inmediatamente vino la guerra, ¿no? 8 años después teníamos la guerra, y la guerra mundial. No, usted me lo plantea como que el pacto Roca-Roosevelt no tenía salida. No, fortaleció el mercado interno de alguna manera. Sí. Y esa es la pregunta. Económicamente No, sí. pero- Lo que no hubo, me parece a mí, económicamente los datos duros, si vos ves el análisis
de el beneficio, sí, la verdad que benefició. Ah, Lo que no, por supuesto, estaban todos los muchachos que a lo largo Pero me parece hubo tres cosas. El No esfuerzo hubo interno desarrollo, de claro, el Argentina, único problema es porque que ese desarrollo económico no se corresponde, en lo que decía Federico Pinedo Abuelo, en los tiempos de la República, ese desarrollo económico no se correspondió con un desarrollo político donde, bien dijimos, se asesinó a un senador en el recinto del Senado. Los niños cantores en el recinto de la legislatura daban los premios porque cada uno de los concejales que estaban coimeando los premios, hasta los propios conservadores cerraron el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires porque cada uno, hasta los propios conservadores. Entonces está bien, económicamente había sido desarrollado, hasta Palmolive y otras empresas europeas empiezan a desarrollarse aquí, pero no había distribución de la riqueza. Políticamente éramos menos que una colonia, éramos Rhodesia del Sur, más o menos, porque no teníamos ningún esquema de autonomía ni soberanía, me parece a mí, por lo que habló el doctor Frontera y el doctor Bandieri, y después porque estábamos en los dos lados del mostrador, los mismos que estaban en la primera magistratura, por no decir que, claro, Ortiz, después va a venir el presidente Ortiz, que era el mismo abogado de la Corporación de Transporte, la misma Corporación de Transporte que surge del pacto Roca-Runciman, el mismo Banco Central que ahora quiere quemar Milei, es el que surge del mismo pacto, el gobierno de Justo, del mismo pacto Roca-Runciman, del mismo proyecto que lo habían rechazado los hindúes. Los mismos hindúes, como colonia británica, habían rechazado el mismo proyecto de creación del Banco Central y ese mismo es traído para acá y es aceptado, digamos. Y a mí me parece que está bien el desarrollo económico, es cierto, pero no tuvimos distribución de la riqueza, no se condijo con una mejora, aunque hay un incipiente desarrollo de la clase media, pero no hay distribución de los sectores populares, o como bien dijo Bandieri, lo que sería la clase obrera. De hecho, empiezan, acordate lo que fue el primer paro o movilización en el año 37, fuerte de la CGT de aquel momento. Las fuerzas políticas estaban todas coimeadas por el sistema, salvo los nacionalistas, o Forja, o el pequeño núcleo que se había acercado con Lisandro de la Torre o algún dejo del socialismo, como era por mi tío. Y no había elecciones limpias. No había elecciones limpias, recordemos a Fresco, que yo lo quiero mucho, pero era todo coimeado. Así que no se correspondía el sistema económico que estaba alzándose con el sistema político. Lo que pasa es que me parece que hay dos cosas que hay que distinguir. Un poco una clase dirigente que en el año 32 no encuentra otra posibilidad que ir a decir somos una... Y el hecho de las políticas de regulación, es decir, de una política totalmente antiliberal de intervencionismo feroz, porque la cantidad de juntas que se fueron fue muy grande, y que evidentemente dentro de eso, ahí es donde se produce un crecimiento de la industria. Es decir, empieza la idea de que los beneficios que se pueden sacar y que estaban disminuidos del agro, porque ahí se ven las cifras evidentemente de las exportaciones agropecuarias bajas, pero que ese beneficio podía servir directamente para poder financiar la industria. En ese momento, esa conjunción fue feliz. Tal vez no era lo que buscaba, ni siquiera lo que en su ideario estaba. Pero, evidentemente, esto es lo que se produjo. Y hasta el plan Pinedo del 40, que querían implementarlo Pinedo, ni siquiera él lo pudo implementar. Me parece muy interesante su planteo y creo que sin querer, como enfocamos lo político, la política internacional y la política económica, se nos escapa algo, y voy a pedir perdón por decirlo en esta casa,
pero en esa época coagula toda una generación militar que desarrolla la visión de Estado como no la había tenido nunca en Argentina. Y se llama Mosconi, se llama Savio, se llama Pistarini, que a mí me subleva cuando quieren endilgarle todos estos hechos a un periodo puntual como es el del peronismo, cuando es un proceso que empieza en el 80 con Roca, pero no muere con Roca, sino que se proyecta a través de la formación en el colegio militar, de una profesionalización, una universidad, comienza una universidad militar que después se habrá ido 1000 veces de rumbo, pero comienza a haber una visión de Estado integrada, que hasta ahora ha dado desastrosos resultados porque no somos ajenos los militares, o los que éramos militares, a los vaivenes de la fragmentación natural que tenemos. Pero no lo podemos ignorar, pido perdón, pero creo que lo que vos nombraste fue de la mano de nombres y apellidos, perfectamente reconocibles. Perdón, Ángel, pero más aún. ¿Quién descubrió a Savio, Mosconi, etc.? Justo, Fue el ingeniero militar, justo era el militar. Profesor de Tomador y ingeniero militar. Es un tipo muy serio. De la primera, digamos, de las camadas consolidadas. Esotérico, para ya otro tema, pero sí, muy interesante. Los primeros tipos maduros de la generación del Colegio Militar de Sarmiento son de esa época. Empiezan a madurar. No, Juan P. Justo es otro Justo. No. Este es Agustín P. Justo, el presidente. Quiero decir algo. En la plaza Agustín P. Justo, donde debiera estar la estatua de Justo, ahora está la estatua de Juan Domingo Perón. Hay que sacar. Es curioso, ¿no? No es curioso. ¿Dónde? El modelo de Perón fue El modelo de Perón es justo, de hecho, no fue funcionario del En la Justo. plaza que se llama Agustín P. Justo, la estatua debería ser Agustín P. Justo. Igualmente creo que la razón para cambiar es Tome un tema como estudio de casos a lo largo de... Bueno, a ver, Vialidad Nacional, ¿cuándo empezó?